Para comenzar con el tema nuevo, vamos a empezar con las características del triángulo rectángulo, que es el triángulo que vamos a ir analizando en las distintas etapas. Las características principales: posee un ángulo de 90 grados, que siempre va a ser el ángulo que esté formado por los dos lados perpendiculares, o sea, los catetos, que vamos a denominarlos. La suma de todos sus ángulos interiores, sabemos que el ángulo A más B más C es 180 grados, o sea, si sumamos el ángulo de 90 más el ángulo B más el ángulo C, nos va a dar siempre 180 grados. Esta es una característica particular de todos los triángulos, no solo del triángulo rectángulo. El ángulo recto, o sea, el ángulo A, lo que les decía antes, está formado por dos lados denominados catetos, el cateto AB y el cateto AC. Y después el lado opuesto al ángulo recto, o sea, el lado opuesto al ángulo A, es el lado BC, que es denominado hipotenusa. Siempre por el momento vamos a denominar los dos lados que forman el ángulo A catetos y el lado opuesto hipotenusa. ¿Esto para qué nos sirve? Para poder resolver a partir de conocer dos lados o un lado y la hipotenusa, averiguar el lado restante por medio del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras relaciona la hipotenusa con los dos catetos. La hipotenusa, recuerden, como les dije, es el lado inclinado y los catetos son los que forman el ángulo de 90 grados. Cuando se conocen los dos lados que forman el ángulo de 90 grados, para calcular la hipotenusa, o sea, el lado BC va a ser la H, sería la hipotenusa. Va a estar elevado al cuadrado. Un cateto es AC, que está elevado al cuadrado, y el otro es AB, que también está elevado al cuadrado. En el ejemplo que tenemos acá, el lado AB vale 4 centímetros y el lado AC vale 3 centímetros. Los reemplazamos correspondientemente en sus lugares. ¿Por qué con paréntesis? Porque el cuadrado tiene que afectar tanto al número como a la unidad. Elevamos el número, que nos quedaría 3 al cuadrado, que nos da 9, y la unidad también queda elevada al cuadrado. Este cuadrado que se encuentra acá es de la unidad, no del número, ¿sí? Ojo con eso. Lo mismo sucede con el 4. 4 al cuadrado nos da 16 y la unidad también queda al cuadrado. Una vez que elevamos los dos números que estaban entre paréntesis al cuadrado, sumamos los resultados y por último nos queda pasar el cuadrado de la hipotenusa, o sea de BC, como raíz hacia el otro lado. Se resuelve el cuadrado de la raíz del 25 y nos queda 5. Y la raíz del centímetro cuadrado, lo que sucede es que la raíz y el cuadrado se anulan y por eso queda la unidad en centímetros. Aparte, como estamos averiguando un lado, que en este caso es la hipotenusa, el lado de un triángulo siempre se va a medir en centímetros, no en centímetros cuadrados. Ese fue el primer ejemplo. Con respecto al segundo ejemplo, tenemos acá en los datos la hipotenusa y uno de los catetos. Entonces, al reemplazar en la fórmula, ahora BC, que antes estaba libre, que no tenía nada, ahora va a estar reemplazado por 10. ¿Por qué? Porque la hipotenusa vale 10. El otro cateto, vale 6 centímetros y el otro no sabemos. Tanto el 10 como el 6 nuevamente elevados al cuadrado, se resuelven las potencias, 10 al cuadrado es 100, 6 al cuadrado 36, las unidades siempre quedan al cuadrado después de haberlas elevado, paso el 36 restando, hago la resta y luego paso la potencia como raíz. Hago la raíz de 64 que nos da 8 y en el centímetro recordemos que no puede quedar el cuadrado, tiene que quedar el centímetro solo. Eso fue por una parte con respecto al triángulo y al teorema de Pitágoras. Dentro de los triángulos rectángulos también vamos a ver las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son 3. Tenemos el seno del ángulo, esto que simboliza ángulos, lo llamamos alfa, pero es cualquier ángulo. El seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente del ángulo es cateto opuesto sobre adyacente. ¿De qué depende el nombre de cateto opuesto o cateto adyacente? Va a depender del ángulo que estemos mirando. Fíjense, acá puse mirando el ángulo B y mirando el ángulo C. Dependiendo del ángulo que nos estemos concentrando, ya sea porque lo tenemos como dato o porque lo queremos averiguar, es cómo van a llamarse los lados. Por ejemplo, mirando el ángulo B,
sabemos que el cateto que está pegado al ángulo B, que lo está formando, se llama adyacente. Y el cateto que está enfrente al ángulo B se llama opuesto. Es por esta razón que si armamos las razones trigonométricas mirando el ángulo B, quedaría el seno del ángulo B, o sea, acá en donde estaba alfa ponemos el ángulo que estamos mirando, es igual. Dice cateto opuesto. El opuesto sería el lado que está enfrente, o sea, AC. Sobre hipotenusa. Hipotenusa es BC. Fíjense que yo la AC la puse en color rojo y la BC, que es la hipotenusa, está en color negro. ¿Qué pasa con el coseno? Sucede la misma idea. Tenemos el coseno del ángulo B. ¿Por qué ángulo B? Porque es el que estamos mirando. Es igual a adyacente. ¿Adyacente quién es? El lado AB. Sobre hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? BC. Y por último tenemos la tangente. La tangente es cateto opuesto sobre adyacente. Entonces va a ser tangente del ángulo B es igual a opuesto, que es el lado AC, y adyacente, que es el lado AB. Todos estos casos fue mirando el ángulo B. ¿Qué sucede si miramos el ángulo C? Pasa que el cateto adyacente va a ser AC porque está pegadito al ángulo B y el cateto opuesto va a ser el que esté enfrente, o sea, AB. Y volvemos a hacer lo mismo. El seno del ángulo C, porque estamos mirando el ángulo C, cateto opuesto, o sea, AB, sobre hipotenusa. El coseno va a ser también del ángulo C. Cateto adyacente es AC y la hipotenusa es BC. Y por último la tangente, que es tangente de C, perdón, del ángulo que estamos mirando, que sería opuesto a B sobre adyacente a C. Y ahí tendríamos armadas las distintas razones trigonométricas según el ángulo que estemos mirando.